Hola a todos, buenas tardes. Vamos a empezar este acto de inauguración del curso académico del Máster Historia e Identidades en el Mediterráneo Occidental. Un acto que también se ofrece como actividad complementaria de los cursos del grado en Historia. Es una manera que tenemos en el Máster de Historia e Identidades en el Mediterráneo Occidental, el Máster de Historia Moderna, de empezar el curso con cierta solemnidad, de dar la bienvenida a los nuevos estudiantes, de los que algunos veo que han venido, y también de presentar el máster a los estudiantes del grado. Por eso nos parece interesante ofrecerlo como actividad complementaria para los que estáis en segundo y en tercero, de los que veo que sois mayoría esta tarde. Es un máster de investigación en historia moderna y también de especialización, de ampliación de los conocimientos que vais adquiriendo en la carrera y que adquiráis nuevos conocimientos y ampliéis lo que sabéis en historia moderna, pero que sobre todo os prepare para investigar con el enorme caudal de fuentes que tenemos en Valencia, tanto impresas como manuscritas, sobre la Edad Moderna. Si vosotros tenéis algún interés en este máster, si estáis interesados en saber más de historia moderna y en dedicaros a la investigación en este campo, podéis hablar con cualquiera de los profesores del área. En particular podéis hablar conmigo, que soy Juan Francisco Pardo y que soy el director del máster. No habéis tenido todavía porque yo doy clase en cuarto. Ya llegaréis, los que queráis. Y simplemente quería recordar que este acto está vinculado a nuestro máster, decir unas breves palabras que ya las he dicho sobre el mismo y reiterar mi bienvenida a los estudiantes del máster. Y sin más, voy a ceder la palabra a la profesora Mónica Bolufer, que es quien nos va a presentar a nuestra conferenciante de esta tarde, que es la profesora Mariluz López Terrada, que nos va a ofrecer una conferencia sobre el tema Entre el empirismo y la mentalidad mágica, las curanderas en la mentalidad médica barroca, la cultura médica barroca, perdón. Creo que es un tema que os va a interesar mucho, es enormemente entretenido, precisamente por eso, porque está entre la ciencia y la brujería, entre el mundo mágico y el mundo científico que apuntaba ya en el barroco. Y por mi parte, nada más, vamos a disfrutar durante lo que queda de esta hora de la conferencia de la profesora López Terrada, no sin que antes nos haga una presentación de ella la profesora Mónica Bolufer. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, aclarar que el ya llegaréis del profesor Pardo no es una amenaza, sino una bienvenida. Bueno, es para mí un placer enorme y no es un tópico presentar a Mariluz López Terrada en esta casa que, como explicaré, es la suya. No es la primera vez, pero es siempre un gusto, ¿no? Mariluz López Terrada es profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es para que nos aclaremos pues la más alta posición que se puede alcanzar en esa institución. Se formó como modernista en el Departamento de Historia Moderna de esta facultad, cuando todo ya era departamento. Ahora, como sabéis, somos área integrada en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, en un momento en el que el departamento y la Universidad de Valencia tenía pues un gran protagonismo en el impulso de los estudios modernistas y en el que también la Universidad de Valencia, por otro lado, estaba de alguna forma liderando el desarrollo de los estudios de historia de la ciencia en España gracias a la labor del profesor José María López Piñero, que da nombre al actual Instituto Universitario de Historia de la Medicina y la Ciencia, López Piñero, que forma parte de la Universidad de Valencia. A veces es muy desconocido y creo que está bien que los estudiantes de historia sepan de su existencia, sepan que se hace historia en otros lugares aparte de en la facultad. Está cerca de las Torres de Serrano, en el Palau de Cervero. Bueno, pues Mariluz se formó de alguna forma bebiendo lo mejor de ambos mundos, ¿no? De esa historia de la ciencia que estaba despegando en España y de la historia, digamos, generalista, por decirlo así, porque al fin y al cabo hacer historia de la ciencia, y ella lo va a explicar mejor que lo pueda hacer yo, no es más que hacer historia, digamos, de una temática particular, pero hacer historia con los instrumentos de la disciplina y con la disciplina de los instrumentos, ¿no? Yo me atrevo a decir, de todas formas, que hacer historia de la ciencia siendo historiadora es hacer la historia de la ciencia de una manera particular. La historia de la ciencia se hace muchas veces, y es perfectamente legítimo, por parte de profesionales que proceden de las disciplinas científicas, que se han formado como físicos, matemáticos, biólogos, etcétera, y a partir de ahí
desarrollan estudios de historia de la ciencia. Es perfectamente legítimo y lo hacen estupendamente bien, simplemente son otros ángulos, ¿no? Lo hacen de formas diferentes, ¿no? Y entonces, bueno, pues de algún modo en el Instituto López Piñero y en otros foros donde se hace historia de la ciencia, pues confluyen esas dos prácticas, ¿no? Hacer historia de la ciencia procediendo de una formación como historiador, como historiadora, o hacer historia de la ciencia procediendo de una formación distinta. Digamos, dentro de la historia de la ciencia que se hace desde aquí, desde Valencia, pues Mariluz López Terrada es una de las pocas historiadoras modernistas, ¿no? En algún momento desde López Piñero, pues como pues hacíamos la broma de que éramos las early girls, ¿no? Porque en el López Piñero en ese momento era solo ella y Taira Lanuza que hacían historia desde la época, digamos, centrada en la época moderna. La mayor parte de investigadores en historia de la ciencia de ese instituto trabajan para épocas contemporáneas, 19 y 20, con alguna excepción, sobre todo 20, y bueno, y aquí pues también había pues una efervescencia o una de historia cultural y de alguna forma confluimos naturalmente en colaboraciones. Mariluz ha desarrollado varias líneas de investigación, una fundamental sobre la historia de la medicina y de la salud y la enfermedad en la época moderna, comenzando por su tesis que versó sobre la historia del Hospital de Valencia en el siglo XVI y que marcó el modelo para otros trabajos que se hicieron posteriormente con su esquema, ¿no? Con sus instrumentos sobre esa institución en otros periodos. Tiene también una línea de investigación muy interesante sobre la adaptación de las plantas del Nuevo Mundo, los nuevos conocimientos de historia natural suscitados, y otra absolutamente original sobre la ciencia en el teatro del siglo de oro, es decir, ciencia y literatura y específicamente la medicina en el riquísimo teatro español, castellano concretamente, del siglo de oro, una línea en la que nos debe un libro que espero que pronto pronto tenga lugar, ¿no? Hemos colaborado con frecuencia en proyectos de investigación, en la coordinación de un dossier sobre historias de vida, curación y religiosidad, en la dirección de alguna tesis, etcétera, y siempre ha sido un placer colaborar con ella y nos hemos encontrado, digamos, en ese terreno de la historia cultural, porque al fin y al cabo, historia de la ciencia es una forma de la historia cultural y social y digamos, están perfectamente enraizadas en la disciplina de la historia, no son una cosa singular, la ciencia no es una cosa que tenga lugar en una especie de estratosfera, sino que tiene lugar profundamente enraizada en el contexto social, cultural y político y actuando sobre ese contexto, y eso es algo que Mariluz en sus trabajos pues ha demostrado de una forma palmaria. Sus contribuciones son esenciales para extender los horizontes de la historia de la salud y la enfermedad, que como ya también nos explicará, no son un saber especializado en manos de unos pocos profesionales formados en la universidad, en la época moderna, sino que es algo que forma parte de la vida cotidiana y de las prácticas cotidianas de toda la población transversalmente desde arriba hasta abajo. No voy a cansaros enumerando sus publicaciones, ya he quedado con ella en que haría una presentación, digamos, más bien panorámica general. Podéis encontrar sus múltiples trabajos, la mayor parte de ellos, los que están en español, en la página, por ejemplo, de Dialnet u otras, y también tiene trabajos publicados en inglés. Y, en cualquier caso, solo quiero reiterar mi placer por recibirla y decirle bienvenida a casa de nuevo, Mariluz. Un segundito, por favor. Perdona, Mariluz, lo siento. Me han encargado que os dijera una cosa y con una memoria indigna de historiador, de profesor de historia, de profesor de lo que sea, se me ha olvidado. En cuestión de un minuto se me ha olvidado deciros que os van a pasar una hoja de firmas para que os suscribáis, si queréis, al boletín de Historia Moderna, en el cual explicamos las actividades que hacemos, los que pertenecemos al área de Historia Moderna de esta casa. Es una forma de que conozcáis en qué consiste nuestro trabajo. Así que, si queréis, podéis firmar, es completamente gratuito y de vez en cuando se sortean cosas. Así que puede estar interesante. Gracias y perdonad. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a dar esta conferencia y volver a mi casa, porque aquí fue donde leí la tesis hace ni más ni menos que 37 años, que ya hace mucho, mucho tiempo.
Desde entonces, por una serie de circunstancias, básicamente me he dedicado, como bien ha dicho Mónica, a la historia de la medicina y de la ciencia, pero siempre he sido modernista y en esta charla, en esta conferencia que os voy a dar, os voy a contar algunas cosas sobre las que estoy trabajando en los últimos tiempos. Este tema solo sería posible, primero, gracias además a la generosidad de Mónica, que me incluyó en un proyecto de investigación donde pude entrar, cuando ya llevaba trabajando en un tema, que era el pluralismo médico, donde pude descubrir nuevas formas de acercamiento a este tema, y a mi propia formación como modernista, porque cuando empecé a hacer historia de la ciencia me di cuenta que los estudios de la ciencia, por ejemplo, no iban a los archivos, solo leían libros. Entonces, es una forma de trabajar distinta. Quiero empezar diciendo, además, porque algo se ha dicho, que pese al título, soy consciente del enorme interés y los muchos estudios realizados desde diferentes perspectivas que existen sobre hechicería y brujería. Pero, sobre todo en la monarquía hispánica, en la edad moderna. Pero yo no voy a hablar ni de brujas ni de brujería, solo voy a hablar de mujeres que curaban, de sanadoras y de curanderas. Primero, daré un esquema más bien teórico, pensando mucho también en estudiantes de máster para que vean cómo trabajamos ahora los historiadores de la medicina, que ya las historiadores de la medicina no nos dedicamos a estudiar a médicos importantes y teorías médicas, sino que vemos mucho más allá, y porque creo que para los historiadores generales, un tema como la salud y la enfermedad no debe ser simplemente un momentito en el que hay una epidemia o algo así, sino que es algo de la vida cotidiana. La salud y la enfermedad en la actualidad es algo que está omnipresente, en el pasado también. Entonces, como tal, hay que integrarlo, y esa es mi forma de ver la historia de la medicina. Bueno, pues esta parte un poco teórica, donde hablaré de algunas formas nuevas de acercamiento a estos temas, y la segunda, ilustraré todo esto con una serie de ejemplos. Ese va a ser un poco el esquema. Pues bueno, para pasar aquí. Además del conocido papel de la mujer en los cuidados domésticos, en la actualidad tenemos muchos indicios de que las curanderas tuvieron un papel destacado en los cuidados de salud durante el Barroco. No solo en lugares aislados, sino también en las principales ciudades de la monarquía hispánica, sin que tuviera que ver para nada el recurso a una curandera ante la enfermedad con que faltaran médicos o que fuera gente ignorante la que recurriera a este tipo de recurso sanitario. Y esto es de lo que voy a hablar. Este es el centro de mi charla. Voy a hablar, por lo tanto, de mujeres reales, de las historias de sus vidas y de cómo ejercieron y de cómo se dedicaron a curar a otras personas. Las vidas de muchas de estas mujeres tienen muchos puntos de contacto y con las llamadas celestinas literarias, y han sido, y son y fueron acusadas y confundidas con brujas y hechiceras, en un momento en el que las mujeres, excepto las comadres, matronas, madrinas y algunas empíricas, no podían ejercer legalmente como sanadoras. Esta ponencia forma parte, es de un proyecto que empezamos en marcha ya a raíz del proyecto de construcción del yo. Lo comencé junto con Caroline Smith, una colega que ahora está en Londres, y hemos seguido colaborando y haciendo algunas cosas juntas, o sea, cada una parte, pero es un proyecto un poco así de las dos. Bueno, en grandes líneas es un acercamiento cultural a la historia de la medicina en la España barroca, que intenta analizar de forma conjunta estos tres grupos que siempre se han estudiado por separado o sin que tuvieran nada que ver. Por un lado, los sanadores reglados, médicos, cirujanos, boticarios. Por otro lado, los curanderos, curanderas, o sea, gente que ejerce sin títulos, y los enfermos. En este estudio se tratará de analizar estas interacciones y flujos entre estos dos grupos desde un punto de vista holístico, planteando que la salud y la enfermedad son aspectos que rigen la vida de las personas y que no tienen por qué separarse de otros asuntos como pueden ser de carácter económico, político o de cualquier tipo que es cuando se estudia el pasado. Algunos autores, de todas maneras, han planteado cómo en la Edad Moderna no hubo una separación radical
entre una medicina, llamémosle popular, de otra universitaria, puesto que ambas pertenecen a una misma cultura compartida. David Gentilcore señaló en un estudio ya muy clásico, Hillers and Hill en Early Modern Italy, los problemas que plantea esta división para el estudio, o sea, medicina académica versus medicina popular, para el estudio histórico de la medicina en Italia. Y más recientemente, Michael Storber, un historiador de la medicina alemán, ha planteado estos mismos problemas, también desde un punto de vista teórico, desde la perspectiva del paciente. Por ello, pues para comprender adecuadamente estas complejidades de la búsqueda de la salud en el barroco, es necesario considerarla de forma amplia las culturas médicas de la población, la Weltanschauung, la cosmovisión de que es en torno a la salud y la enfermedad, especialmente si se tiene en cuenta, y aquí voy a usar, que la creencia es una de las bases de la integración congruente en la sociedad. Esta frase es de Alfredo López Austin en su maravillosísimo libro Los mitos de Tlahuache, que recomiendo. En este caso es eso, pues como intentaré demostrar más adelante, es necesario para comprender los mecanismos de recuperación de la salud, considerar el papel también de lo espiritual, de lo mágico, en la cultura cotidiana, así como los sistemas de creencia en torno al cuerpo. Porque si ambos, el que sana y el enfermo que acude a curarse, no comparten creencias en cómo se enferma y en cómo se sana, no se establece ni una relación ni tendría lugar el tratamiento para curar una enfermedad. No habría, pues, encuentro médico. Y esto se aplica tanto a la medicina reglada, es decir, cuando vas a un médico titulado de la universidad, como cuando vas a un curandero. Y también esto se aplica en cualquier momento histórico. Pues bien, pues para analizar adecuadamente desde todas estas premisas a las curanderas, que además cuentan, como he dicho, con muchos referentes literarios, voy a partir de la coexistencia de prácticas e ideas en torno a la salud y la enfermedad en la sociedad barroca. Y voy a utilizar el concepto de pluralismo médico, que simplemente es la convivencia de distintos sistemas médicos. Eso en los últimos años, pues los historiadores de la medicina han desarrollado distintos modelos y formas para interpretar y analizar este fenómeno desde un punto de vista histórico, básicamente para resolver el problema metodológico entre esta dicotomía medicina académica versus medicina popular. Básicamente lo que estamos haciendo es partir de acercamientos sociales y culturales del pasado, propios de la historia cultural, que nos han ampliado este campo de interés de la historia de la salud y la enfermedad más allá de lo que fueron las ideas de la medicina académica y de los médicos, para incluir aquí también las prácticas empíricas no regladas, el recurso a lo mágico creencial, ahí cabe todo, es decir, poder tener presentes todas las posibilidades a las que se recurrió en el pasado para solucionar problemas de salud. Todo ello, evidentemente, teniendo en cuenta esta ubicuidad de las prácticas sanadoras populares, donde se mezclan muchas veces la medicina académica, la utilización empírica de plantas, rituales supersticiosos. Ahora os enseñaré algunos, también, ¿por qué no?, el recurso a los santos sanadores. Todo ello entre personas pertenecientes a diferentes grupos sociales en toda Europa, así como también a la propia estructura mental sobre la concepción del universo del barroco. Y voy a citar un libro ya un clasiquísimo, el de la cultura del barroco de José Antonio Maravall, donde decía, y puede ser válido para esto, cuando te enfrentas a estos temas, y cito textualmente, que la gente está dispuesta en toda Europa, como lo está en España, a esperar efectos mágicos, hechos extranaturales que le traigan alguna esperanza o le confirmen en su pérdida de ella. Todo esto además asume más importancia en una sociedad como la sociedad barroca, en la que la religión es un factor omnipresente en la vida cotidiana. Bueno, en resumen,
En una sociedad en la que coexisten distintos diversos sistemas médicos, coincidir y compartir una misma cosmovisión es lo que, sobre lo que es salud y lo que es enfermedad, es lo que hace posible el encuentro médico y facilita la curación. ¿Qué fuentes he utilizado? Bueno, esto ya está pasado. Pues bueno, pues hay otros aspectos de este proyecto que uso otras fuentes, pero bueno, para esto he usado básicamente una fuente muy específica. Causas inquisitoriales contra curanderas que tuvieron lugar en tribunales de la Inquisición entre 1590 y 1700-1730. Hemos localizado a partir de unos 400 procesos, algunos de ellos ya estudiados, pero la mayoría no vistos. El problema ha sido que han sido considerados básicamente desde la perspectiva de superstición y hechicería, que es el titulito que le ponen en el archivo, o sea, proceso de supersticiones y hechicerías. Y por tanto algunos de ellos han sido usados en estudios de brujería. Y había que hacer una expurgación de lo que era brujería, de lo que no, bueno, en fin. Y entonces hasta hace muy poco tiempo, pues no se ha visto el valor de estos procesos y la riqueza además de esta fuente para la historia de las redes sanitarias y las creencias en torno a la salud y la enfermedad durante el Barroco, periodo además en el que se juzgó el mayor número de delitos de esta causa, de superstición y hechicería. ¿En qué reside la riqueza de esta fuente? Pues en primer lugar, que es una forma de recapturar lo no escrito, es decir, de las formas de transmisión oral del conocimiento médico, de fundamental importancia dada la oralidad de la transmisión de conocimientos de prácticas médicas entre las mujeres, dado el altísimo nivel de analfabetismo. Y en segundo lugar, porque los procesos inquisitoriales son una fuente privilegiada para nuestro objetivo, fundamentalmente por estas dos partes del proceso que aparecen aquí en la diapositiva, en los que se puede oír, entre comillas, directamente la voz de las sanadoras. Por un lado, en los procesos hay una parte llamada discurso de su vida, que es un relato obligatorio en el que el encausado debía presentar en su defensa en todo proceso inquisitorial y en el que contestaba una serie de preguntas protocolizadas sobre sus orígenes familiares y lo que había sido su vida hasta entonces. En este, los reos tratan de construir una imagen de sí mismos que les proporcione cierto grado de legalidad o demostración de que, en principio, no son culpables, además culpables de algo que aún no saben lo que es, no saben de lo que están siendo acusados. Y lo mismo ocurre en la otra parte del proceso, cuando ya conocen el delito del que son acusadas y contestan en primera persona a las acusaciones elaboradas por el fiscal a partir de las declaraciones de los que habían testificado en contra de ellas. Evidentemente, es un discurso inducido por la lógica coercitiva del sistema inquisitorial. Es lógico, estos relatos están condicionados por el miedo de la rea a lo que va a ser acusada e introduce en su relato elementos que lo lleven evidentemente a esta exculpación. Hay un relato autobiográfico, no necesariamente real, en el que se construye como personaje inocente. Por último, a partir de los testimonios realizados en favor o en contra de la presa, la identidad del curandero en la comunidad queda claramente definida. Esta información, por tanto, biográfica de estas mujeres varía dependiendo de quién la proporcione. La de las curanderas es de naturaleza autobiográfica, mientras que la aportada por los denunciantes y personas que declaran en contra o a favor de ellas, también de los parientes, pacientes y autoridades, es de naturaleza biográfica. Y todo esto indica, y esto es la principal crítica de fuentes, unos grados de objetividad y subjetividad muy grandes. La autobiografía es siempre más subjetiva que la biografía, porque las voces de las acusadas son escrituras presentadas bajo el formato que el tribunal exige. No obstante, los testigos que ofrecían información biográfica también incluyen un alto grado de subjetividad que es según su valoración o involucración con la denunciada. No obstante, esta fuente permite contrastar tanto las diferentes versiones autobiográficas de las acusadas a lo largo del proceso como la multitud de variantes biográficas que ofrecen testigos y acusadores.
todo esto lo que pasa es que en lugar de atenuar este problema de la veracidad siempre presente en un proceso judicial, lo que hace es acentuarla. Bueno, las curanderas son una historia de gente común. Esta parte voy a hablar de uno de los recursos sanitarios que poseía un habitante o una persona que viviera en la Edad Moderna, en la monarquía hispánica en el siglo XVII más concretamente, pero a través de personas comunes y de sus historias totalmente insignificantes. Es una historia de gente común. La cultura nunca es un sistema monolítico, sino que está conformado pues por varios sistemas culturales, con valores que se intersectan. En el caso de estas mujeres y su construcción como sanadoras en la vida cotidiana, tanto en el ámbito doméstico como cuando ejercían para la comunidad, estaban familiarizadas con muchos estereotipos religiosos y médicos medievales, renacentistas y contrarreformistas, que se difundían en sermones, en libros, en pinturas o argumentos que formaban parte incluso de la cultura popular que circulaba por las calles. Sin embargo, al mismo tiempo, las mujeres poseían otros referentes que daban significados distintos a lo femenino a partir de su experiencia cotidiana como sanadoras. De hecho, y en cierto modo, los arquetipos hechiceriles de la literatura española del siglo de oro, las celestinas, que se consolidaron durante el siglo XVI y XVII, pudieron influir en cierto modo en las identidades colectivas, como veremos luego al final, en las identidades colectivas atribuidas a las sanadoras en los procesos llevados a cabo en la Inquisición durante el siglo XVII. Porque a una curandera nadie le daba el título de curandera. Tras un periodo de aprendizaje más o menos reglado, como ocurría aparte de los artesanos y demás, pues como ocurría en este mundo con médicos, boticarios y cirujanos, profesiones de las que, como he dicho, estaba expresamente excluida por ser mujer. Por ello, incluso las matronas y algunas empíricas a las que las autoridades del protomedicato les concedieron licencia de ejercicio, fue precisa la construcción de una identidad, y eso aquí, la construcción de una identidad individual para ser reconocidas por la comunidad como unas personas capaces de curar. Es decir, establecer unas redes en la comunidad y al mismo tiempo definirse y hacerse diferentes y hacerse reconocible como personas capaces de curar. Estoy completamente en contra, ya lo he dicho, de la formulación más tradicional de los historiadores de la medicina de que la existencia de curanderas, curanderos y prácticos similares se daba solamente en zonas donde no había médicos o que a ellos recurrían gentes iletradas. Como estudió Caroline Smith en su tesis, algunas de las mujeres de las que voy a hablar vivían en ciudades grandes como Sevilla, Valencia o en la misma corte y tenían como pacientes a personas nobles y letradas. Esto no quiere decir que también en las zonas rurales, evidentemente, los enfermos y las enfermas recurrieran a sanadoras y sanadores. También había hombres sanadores menos para recuperar su salud. Es, por tanto, que este papel activo y necesario de la mujer en prácticas curativas no puede ser atribuido únicamente a la escasez de médicos. Margaret Pelling y han demostrado ampliamente estudios posteriores, las mujeres fueron el recurso asistencial esencial antes de 1800. Es el primer lugar, o sea, el más estudiado además, el hogar, el primer lugar donde se acude cuando se está enfermo. Pero también como comadronas, curanderas empíricas y o mágico-creenciales, es un recurso primero al que acudir. Y así voy a hablar, y ahora ya hablaré de algunas en concreto, con nombres y apellidos, de mujeres sanadoras sin formación reglada, sujetos que además han sido absoluta y totalmente silenciados por la historiografía médica tradicional, pero que eran uno de los recursos básicos de los que disponía la población. Así más rápidamente, decir la heterogeneidad y que situar de los curanderos, curanderas en el barroco. En su conjunto no se puede hablar, o sea, es un grupo enormemente heterogéneo y daría una imagen falsa de lo que fueron. Esto
no voy a pasar así muy por encima. Igual que las formas de aprendizaje. Aquí hay dos ejemplos que podéis ir leyendo mientras, de un test de una novela de Salas Barbadillo y otro de un proceso inquisitorial, en el que cuentan cómo aprendieron, tuvieron conocimientos médicos. Bueno, pues el relato más habitual es que este aprendizaje sea doméstico, pero y que la transmisión y adquisición fuera entre mujeres de una misma familia. Pero es más complicado, o sea, porque no se pueden contemplar separadamente las diferentes habilidades y conocimientos transmitidos en el ámbito doméstico, porque pensar lavar, teñir, pintar, coser, preparar medicamentos, atender heridas y fracturas, guardar bueyes, labrar la tierra, hay una superposición y conexiones de adiestramiento que pueden modificarse y adaptarse en diferentes aspectos de la vida doméstica. Y son precisamente estos conocimientos empíricos y esta experiencia adquirida en el ámbito doméstico lo que les proporcionó a las mujeres, frente quizá a la más reglada formación, por ejemplo, en el mundo artesanal masculina, unas habilidades que les permitieron convertirse más fácilmente en expertas en el arte de curar y en la preparación de remedios. De todas maneras, entre las mujeres acusadas hubo algunas asociadas a la medicina oficial, porque como ha señalado María Taussier, muchas de las mujeres acusadas de ser brujas realmente eran mujeres dedicadas a la práctica médica considerada oficial, las matronas o las madrinas o las comadres. Aunque también he localizado mujeres absolutamente marginales, sin estudios, y otras que pertenecían a los estratos medios urbanos. Algunas ejercían de forma ilícita, con una autoconciencia de su separación y diferenciación de la medicina académica, otras practicaban la medicina como una actividad totalmente habitual y aceptada por la comunidad, otras ejercían junto a médicos y cirujanos, y luego lo veremos en el caso de María Sánchez de la Rosa, cómo algunas usaban las mismas métodos y técnicas de la medicina que los hombres estudiaban en las universidades y colegios profesionales. Es decir, estas mujeres, bueno, pues eso, tenían unas vidas muy distintas y muy diferentes. Y trataban a labradores, cortesanos, artesanos y aún más diferente, los métodos curativos. O sea, hay de todo tipo. No se puede hablar, insisto, en esa uniformidad. Por lo tanto, eso voy a tratar muy brevemente, de las vicisitudes biográficas de algunas sanadoras, personas comunes y con una historia aparentemente insignificante, a partir de un contexto que las convierte en personas que saben combatir la enfermedad y son socialmente reconocidas como tales, evitando examinar conductas y comportamientos, buscando similitudes que son excepcionales en la mayoría de los casos, con la formación y espacios de aprendizajes masculinos. Es decir, en Olivia de Tantesabuco, que escribió un libro, no, sino ir más allá de esas pocas y muy excepcionales mujeres ilustradas, o sea, mujeres que sabían leer, escribir y publicaban libros, son muy pocas, y que han sido las habitualmente más estudiadas, y además para que, pues recurriendo en lugar de a las fuentes habituales de estudios de la medicina, a fuentes no usadas habitualmente, como son los procesos inquisitoriales, para incluir en este relato a mujeres mucho más difíciles de definir, ya habéis visto, he sido incapaz porque hay de todo tipo, con todo tipo de aprendizaje, porque no dejan rastros autobiográficos, no dejan sus propios escritos, cartas, relatos, y tratar de recuperar las formas y espacios de la práctica médica, insisto, también en ciudades y entre personas cultivadas, pues tratar de recuperar esas prácticas desde el analfabetismo de estas mujeres, teniendo en cuenta que estaban familiarizadas con muchos temas académicos a través de lecturas en voz alta o de forma oral, y con los estereotipos religiosos y médicos del barroco que se difundían en sermones,
libros, pinturas o argumentos de textos literarios que formaban parte de ese imaginario cultural. Curanderas reales. Hay que hablar primero de qué eran esas mujeres y cómo se definían a sí mismas. Aquí hay 4, ¿vale? Pues estas estrategias de estas mujeres, estas formas de presentarse a sí mismas al tribunal están en esos discursos de la vida, cuando ellas no saben ni siquiera de lo que son acusadas. En este relato en primera persona ante un tribunal de la Inquisición, y es muy variado, y se adaptan en cada caso a esas circunstancias personales. Por ejemplo, Isabel de la Cruz, luego hablaré más de ella, era una berberisca, esclava, capturada en Argel, que conocía virtudes de las plantas, y ella, para justificarse, no sabe de lo que está acusada. Y entonces lo que dice es que ella es descendiente por parte de madre de cristianos viejos. Isabel Bautista, una sevillana que acaba en Toledo y a la que acusan básicamente de brujería amorosa, o sea, de hacer conjuros para atraer a hombres. Pero ella se declara curandera y además dice que sabe leer y escribir y que pertenece a una familia rica de Sevilla. María Francisca Espinosa de los Monteros, con este nombre, es una antigua esclava que se define como curandera cuando la acusan en 1649 de hacer hechizos con cabellos para conseguir hombres. O Mariana Álvarez de Talavera, que también volveré con más historias de ella, ante la acusación de usar hechizos para curar, se define como una ferviente cristiana y practicante y con una relación muy estrecha con religiosos. Es decir, ante el Tribunal de la Inquisición me estoy vendiendo de una manera que luego va a ser distinta a la de los enfermos, ¿eh? Aquí nunca se habla de prácticas sobrenaturales porque me tengo que acoplar, esa subjetividad es acoplar a los contextos y a los fines que se pretende conseguir. Entonces, sistemáticamente, ninguna de ellas va a exponer allí ninguna práctica herética. Excepto que veremos el caso de ni nada que se considera sobrenatural, que no se pudiera explicar de forma natural, excepto las curanderas que dicen tener gracia, pero la gracia es ortodoxa, católicamente hablando. Así pues nos encontramos en este mundo con unas diferentes representaciones por los caminos ese del imaginario colectivo. No hay solo una afirmación de ese yo empírico, yo soy una empírica o soy una curandera, sino diferentes narrativas, incluso de lo mágico creencial, esa fina línea que hay entre la ortodoxia y la heterodoxia. Básicamente ellas ante el tribunal es: yo hago lo que vosotros queréis que haga, yo realizo las curaciones que responden a creencias y convicciones compartidas y aceptadas. Varios ejemplos. Primera, Isabel de la Cruz. Isabel de la Cruz, creo que voy bien, me quedan un cuarto de hora, me queda más o menos. Una berberisca errada que dijo ser descendiente de cristianos cautivos, había sido capturada. Aquí está todo esto, para que un poco, esto es el resumen de todo cómo curaba Isabel de la Cruz y para que es la transcripción del proceso. Bueno, pues ya dijo ser eso, descendiente de cristianos cautivos, que había sido capturada en Argel, había sido esclava del conde de Aguilar en Valladolid y posteriormente se trasladó a Madrid como esclava del conde de Molina para volver a servir en casa de una tal doña Petronila de Alcántara. En el proceso contra ella es acusada de hechicería por los testigos que declararon que una vez asentada en la corte realizaba complejos rituales, como los que veis aquí, para curar a un hombre que estaba, textual, atontado, mediante un complejo ritual que duraba varios días. Entonces, como veis, para curar el hechizo, pues utilizaba tortugas, anguilas, enterraba huevos en el campo, hacía caminar al enfermo sobre ellos y además le daba remedios preparados con diversas hierbas. Esta fama de deshacer enfermedades provocadas por hechizos, como es el atontamiento, es reconocida en su entorno. Frente a esta práctica sanadora, claramente mágico-creencial, la estrategia de la acusada ante los inquisidores fue contar cómo fue un esclavo del duque de Maqueda quien le enseñó las propiedades de las plantas. Y para demostrarlo relata
de forma pormenorizada a los inquisidores las virtudes de diferentes plantas que, según ella, compraba a los herbolarios, que eran los que legalmente podían venderlas, y que con ellas sahumaba y decía una oración que aprendió de un fraile. Todas aprenden las oraciones de frailes, eso es bastante general. Al mismo tiempo, como estrategia exculpatoria, acusa a su delatora, la mujer del atontado, que había tratado de prácticas mágicas, y también aprovecha, de paso ya se viene arriba, y delata a otro esclavo berberisco que dice que continuaba siendo musulmán. ¿Aquí qué nos encontramos? Pues diferentes representaciones por los caminos del imaginario colectivo. Hay no solo una reafirmación de ese yo empírico, sino diferentes narrativas de lo mágico creencial, todo ello entre ortodoxia y heterodoxia, entre personas residentes en la corte que se movían en ese arriba, como la serie, el arriba y abajo de las casas nobles del Madrid del siglo XVII. Otra, Mariana Pérez. Bueno, es otro trozo del proceso de Isabel de la Cruz. Mariana Pérez, esta ha sido estudiada sobre todo por Caroline, y ella siempre relata su pobreza, su vida ambulante, sus enfermedades, su ingreso en hospitales y cómo sabía curar con remedios vegetales, concretamente con bizmas, para ganarse la vida, cosa que le enseñó un tío suyo. Aquí ya no hay transmisión mujer a mujer. Sin embargo, en una segunda declaración, realizada cuando ya sabe de lo que la están acusando, dice que puede curar con su saliva y oraciones porque nació con gracia, elemento que heredó de su padre. La gracia, ya he dicho, es un elemento muy importante, un elemento sobrenatural, pero perfectamente integrado en la cosmovisión católica y consecuentemente aceptado y permitido tener gracia. Dijo además que el Tribunal de Logroño dijo que su práctica era adecuada y que tenía licencia. Es más, dijo que había una certeza y era que debajo del pecho tenía una imagen de la cruz y que era lo que decía que tenía gracia. Y fue examinada por un experto, por un cirujano, para ver si era cierto. Este es un caso, porque luego resultó que no lo tenía, este es un caso lleno, muy complejo, de una identidad construida, llena de subjetividades, incertezas, porque aquí claramente Mariana es una delante de los enfermos, otra delante de los inquisidores, tiene gracia y a la vez tiene un poder sobrenatural, unos poderes sobrenaturales que conectan con los enfermos, pero no los puede usar ante la Inquisición. Ante el juez es una persona, una empírica, y su yo personal cambia ante los enfermos. Una muy distinta es otra Mariana, que es esta Mariana Álvarez, que es de Talavera, estaba casada con un cobrador de alcabalas, nunca había salido de su pueblo, y la acusan de haber curado el mal de fuego con medios supersticiosos. Pues ante ello responde representándose a sí misma como una ama de casa muy creyente, que realizaba realmente estas prácticas, tal cual lo cuenta ella, pero su relato lo reviste de una fuerte carga de ortodoxia católica, desde el mismo proceso de aprendizaje del ritual, porque hacía 30 años, estando ella misma enferma de mal de fuego, un religioso de la Orden de Santo Domingo del convento de Santa Inés de Talavera la curó. Y este hombre era una persona que curaba a otras muchas con este sistema, y a continuación se lo enseña y ella se dedica a curar el mal de fuego. Aquí, evidentemente, es otra representación. Lo que está ya representado es como una mujer religiosa y que lo ha aprendido todo en la más estricta ortodoxia. Y ahora el caso estrella, que voy a tratar de ser lo más breve posible, porque creo que me voy a... que es el de María Sánchez de la Rosa y su hija Elena de Tordesillas, dos curanderas en la corte. Decir que parte de lo que he dicho hasta ahora está sin publicar, son cosas nuevas, pero en este caso sí que Caroline y yo hemos trabajado y hemos publicado parte de lo que voy a... O sea, más de lo que voy a decir está publicado en un capítulo del libro hace un par de años, lo publicamos. Bueno, pero es un ejemplo perfecto de que resume todo lo que os he dicho. Bueno, pues es un caso largo y complejo, el de María Sánchez de la Rosa y su hija Elena de Tordesillas. Una biografía detallada de estas mujeres queda fuera de lugar aquí, pero lo importante es que señalar algunas cosas, ¿no? Este pleito empieza en 1699, el grande, porque hay cuatro veces.
en 1699 y acaba en 1700. María ya había sido juzgada y condenada por la Inquisición junto a otras dos mujeres en 1696 porque había sido acusada y condenada por tener hechizado al entonces duque de Carmiña, además de haber ejercido de curandera sin licencia al tratar de una enfermedad a uno de los hijos ilegítimos de este mismo duque. Este segundo proceso inquisitorial, el gordo, por así decirlo, se inicia ante la insistencia de ni más ni menos que el capellán del duque de Osuna, Juan de Ochoa, tras haberse producido un pleito civil anterior que afortunadamente está reproducido íntegramente dentro del proceso que se conserva en el Archivo Histórico Nacional. Bueno, pues María Sánchez de la Rosa, de unos 58 años, y su hija Elena de Tordesillas, de unos 41, eran viudas. Vivían desde que la segunda era pequeña en Madrid, donde se habían mudado de casa en incontables ocasiones y habían tenido muchos oficios. Por el entorno social que aparece reflejado, son definidas como directamente y textualmente personas principales por algunos testigos. Y realmente pertenecían a lo que yo denominaría, no sé, estratos artesanales de la corte. María procedía de una familia de boticarios. Los dos maridos que había tenido Elena de Tordesillas habían sido plateros y su hermana María estaba casada con un impresor de cierto prestigio, Antonio de Zafra. O sea que estaban... Y además tenían incluso un criado, que se llama Juan Rubio. Bueno, pues el proceso contra María Sánchez, que en esta primera visita, no sabe de lo que están acusando, dice vivir en un corral con un corral de gallinas y labrar chocolate, muestra a una mujer que se representa a sí misma como una curandera empírica, pero en cambio en todas las acusaciones lo que es retratada como una verdadera hechicera celestinesca, como una celestina. Por su parte, Elena, su hija Elena, que vivía en la casa, la casa de su madre, con sus dos hijos, se retrató como una viuda respetable, que había pasado por un proceso de divorcio, con problemas económicos, mientras era acusada de ser realmente una hechicera adúltera que convivía con un cirujano llamado Cristóbal de León, cirujano con el que su madre pasaba visitas por las casas a los enfermos durante mucho tiempo. No voy a entrar en esto. Durante todo el proceso, frente a la acusación de ser unas hechiceras famosas, María y Elena se construyen una identidad como curanderas. Esta es la denuncia de Juan de Ochoa, que las acusa de hacer enfermar, a veces es su sobrina y a veces es su hermana, Ana Sanz, de que estaba enferma. Esta causa, además de enfermedad, el hechizamiento, es certificada por dos expertos: el médico que la trataba y el sacerdote que le realizaba exorcismos. ¿Esto qué quiere decir? Que se comparten las mismas creencias en torno a la salud y la enfermedad, una misma cosmovisión de los procesos por el cual se enferma y se sana, y donde lo sobrenatural tiene una importancia central. Frente a esta acusación, cuando María ya se entera de lo que la están acusando, ya no tiene gallinas, ya no labra chocolate, sino que se presenta es como una experta curandera, declara concretamente que sabe hacer unas píldoras que curan los 4 humores en el más estricto galenismo académico, dando detalles además de que las aprende porque se lo enseñó un hombre de Alicante. Y le dejó la receta, y que además ella conseguía los productos del Hospital de Antón Martín. El Hospital de Antón Martín en Madrid era el hospital para enfermos de morbo gálico de la ciudad. Y entonces dice que lo que realmente podía, o sea, ella lo que fabricaba esas píldoras, se ofrece a darle esas píldoras de los 4 humores, y que realmente quien había hechizado a Ana Sanz era otra mujer de la que da el nombre. Pero que como ella acababa de salir de las cárceles inquisitoriales, al haber sido condenada injustamente, evidentemente, tiene prohibido seguir usando esas píldoras. Y por tanto, diga lo que diga cuando el capellán del duque de Osuna, no se las puede dar a su sobrina. Más adelante, ante la insistencia, porque Juan de Ochoa insiste e insiste,
Dijo, no, espera, aquí está, es esto, dijo que eso aquí cuenta cómo curaba con las píldoras. Esta identidad más se muestra aún más claramente cuando en un momento dado le hacen un inventario de todo lo que hay en la casa y hay una parte que tienen que llamar a un boticario porque hay una habitación llena de productos que parecen productos medicinales. Como se me va acabando el tiempo voy a hacerlo así más rápido y básicamente esta parte es muy bonita porque está el inventario entero con de todo lo que había en la casa, además se ve la casa como espacio de curación. La casa que también aparece como prostíbulos, hay ahí lo de Celestinas, bueno, hay esas dos versiones continuamente. Pues estos productos que el boticario ve y da su uso medicinal y ella claramente aquí cuenta, por ejemplo, que lo usaba pues para hacer horchata, los inquisidores ven en ellos, en algunos en concreto, que no voy a entrar en esto, cosas para hacer grandes conjuros y ser una gran hechicera. Aquí, o sea, todos los testimonios, aquí es una hechicera. Se llega a decir, y aquí está en una de las declaraciones, que es la mayor bruja que es conocida en estos siglos. Frente a todas las declaraciones. Aquí tenemos dos cosas completamente contradictorias. Pero también, y frente a esto, aparecen testimonios que hablan de su buena fama como curandera. Así, por ejemplo, esta declaración de una paciente de la acusada, Dominga Peláez, que es una mujer que estaba enferma y que textual también, los cirujanos y químicos no supieron curarla y entonces, por recomendación de otras personas, acudió a ella y la curó. De todas maneras, la mayor parte de testigos ofrecen una visión con poderes sobrenaturales y hay también declaraciones de la propia enferma que fallece además a mitad del proceso, o sea que tienes la voz del enfermo, las voces de las propias mujeres declarándose, de Juan de Ochoa y toda la parte teológica en torno al demonio. E incluso hay cosas muy literarias como lo del cabrito y el gato que se les aparece una noche porque la enferma que cada vez que iban a verla, porque iban continuamente a casa, de todas formas lo doméstico ahí tiene una presencia continua, la importancia de lo doméstico, del hogar como lugar de sanación, no como para nosotros que son los hospitales. Y ya con esto aparte de eso, muchas más temas hemos podido ver aquí, también la importancia, por ejemplo, que tiene el recurso, porque María tenía libros alquímicos de su marido, aunque no sabía leer ni sabía escribir. En la transmisión y el uso de la iatroquímica, que hasta ahora solamente se había usado entre las clases más adineradas, los médicos más modernos, ese paso a otros grupos sociales del uso de la iatroquímica y el conocimiento de los remedios químicos. Y simplemente para terminar eso, pues aquí también nos encontramos con un tema que ha sido obviado por la historia de la medicina más tradicional, que es la voz del enfermo, y el problema, el concepto de sobrenatural para la enfermedad barroca, que eso es esa línea, además es una finísima línea entre lo que es ortodoxo y no es ortodoxo, entre el que la causa de enfermedad, el hechizo, esté clara para todos, y que sea certificada por dos expertos, el médico que la trataba y el sacerdote que la exorcizaba, el que se recurra a una conocida bruja, que aunque luego diga ser curandera, es decir, se comparten las mismas creencias en torno a la salud y la enfermedad. La misma, bueno, esto último que tenía, que es el inventario, se comparten eso, las mismas ideas, las mismas creencias en torno a qué es salud, qué es enfermedad, una misma cosmovisión por parte de sanadores, enfermos, familiares y expertos, es decir, de María, de la noble Ana Sanz, de su familiar Juan de Ochoa, el médico y el exorcista. Muchas gracias. Bueno.
Bueno, muchísimas gracias, Mariluz. Estas cosas tan bonitas, y no solo bonitas, sino trascendentales, digamos, de una importancia fundamental para conocer las vidas sanas y enfermas de la época moderna, pues estas cosas se pueden hacer desde historia de la ciencia y se pueden hacer desde historia moderna, de forma que si alguien está interesado o interesada en estos temas, pues animamos a unirse a nuestro máster y desde luego en el seno del máster se pueden desarrollar entre otros muchísimos temas, algunos con estos porque contamos con Mariluz, no como profesora directamente con el máster, pero bueno, sí como colaboradora, ¿no? Bueno, no sé si creo que algunos y algunas tenéis clase a continuación, por tanto, lanzo un poco, abro el micro para la sala por si queréis, antes de marcharos, que nos tengáis que ir, hacerle alguna pregunta a Mariluz. Muy bien, perfecto. ¿Hay micro por ahí? Aquí. ¿Quién había levantado la mano? Hola. El tema de la voz del enfermo y saber si había testimonios escritos porque no... Espera, no sé, empieza el principio, no te he oído. Empieza, pregunta. Vale, es en el punto de la voz del enfermo y saber si hay testimonios escritos, es decir, vale, esta gente era acusada por la Inquisición porque actuaban sin licencia, bueno, y hacían prácticas de brujería que luego realmente en la práctica serían conocimientos médicos, válidos o no válidos, no sé hoy en día cómo estarían valorados, pero el enfermo que voluntariamente querría que le tratasen, primero, no podía salir en su defensa, pregunto, ¿no puede salir en su defensa? Y segundo, ¿hay algún testimonio de uno? Vamos a ver, la voz la historia de la medicina desde el enfermo es toda una corriente de estudios relativamente recientes, de distintas épocas. La profesora que he citado, Caroline Smith, hizo su tesis precisamente de la voz del enfermo en la España barroca, que está publicado su libro, a través de testimonios de enfermos obtenidos de correspondencia a médicos, de procesos inquisitoriales donde testificaban los propios enfermos y de literatura de ficción de la época. Entonces ella pudo reconstruir una cosa que los antropólogos de la medicina, ella utilizó una herramienta de los antropólogos que es el itinerario terapéutico y la capacidad que tenemos y tienen todos los enfermos de describir su propio itinerario terapéutico. O sea, ¿a qué recurrir? Entonces, es complejo el tema, es un tema complejo, pero sí que hay hechos de esa capacidad que tiene el enfermo para decidir quién quiero que me cure, quién quiero que me trate. Y eso está estudiado en el caso de la España barroca por Caroline, pero hay muchísimos más trabajos en el mundo, en el ámbito germánico, en el ámbito inglés, o sea que no es un tema desde esas voces. Ya digo, las fuentes más usadas para esto es la correspondencia, evidentemente, pero, por ejemplo, el caso de los procesos, no solo inquisitoriales, sino los procesos judiciales en general, nos permiten acercarnos a esa voz, a esa oralidad transcrita con toda luego la crítica de fuentes necesarias en los procesos. No sé si te he contestado. Es todo un tema de investigación muy actual, muy nuevo. Vale, muchas gracias. Es sobre el tema de la titulación y qué institución lo llevaba, porque antes has mencionado el nombre de una, pero no sé. ¿Las titulaciones? Las titulaciones de médico que a las mujeres se Vamos a ver. Son dos preguntas en una, entonces me explico mejor. ¿Qué institución se encarga de llevarlos? Y luego, en el caso de no tener una titulación, que has dicho, se trazaban unas redes sociales para que ellos pudiesen ejercer como médicas o como matronas. ¿Puedes explicar un poco esas redes sociales? Sí, vamos a ver. Vamos a ver, por un lado, la monarquía hispánica. Si estamos hablando de Castilla es una cosa, si hablamos de la Corona de Aragón es otra. En cualquier caso, médicos, facultades de medicina desde la Edad Media, título de médico.
boticarios y cirujanos, en el caso de la Corona de Aragón, colegios profesionales, colegio de cirujanos, colegio de boticarios. Ambos dos, si a alguien le interesa, sin estudiar, para la Valencia de los siglos XVI y XVII. Lanzó tema, y con muchísimas fuentes. La Corona de Castilla tiene sus propias cofradías y otros sistemas de aprendizaje, pero es un aprendizaje artesanal, o sea, de carácter artesanal, tanto boticarios como cirujanos. Esas tres profesiones, si eres mujer, no puedes ni ir a la facultad ni entrar en un gremio o cofradía de colegio de médico o boticario. En Castilla, el control del ejercicio de todo esto y las titulaciones, y eso lo llevaba el Tribunal del Real Protomedicato. En la Corona de Aragón tenía sus propios sistemas de control, normalmente los colegios, y la propia, en el Reino de Valencia, por ejemplo, la ciudad ejercía control sobre todo el reino. La segunda pregunta era, las mujeres tenían, luego lo que decía es que como no podían acceder a eso, lo que tenían que hacerse era un yo reconocible socialmente como personas capaces de curar. Para eso las estrategias son infinitas, hay de todas formas. Igual que también había mujeres que ese yo se les convertía en mujeres que hacían enfermar. Por ejemplo, hay un proceso muy bonito de Traiguera, donde es una anciana que vive sola en Traiguera, y que la acusan de hacer enfermar a todos los niños de la población, y es juzgada. O sea que mujeres que hacen curar, mujeres que hacen enfermar, pero eso son una construcción social, es esa identidad que te creas. Las comadres también es una... no hay como eso, hay muchísimos estudios, son las más estudiadas sobre las comadres, madrinas. También cambian, por ejemplo, en el Reino de Valencia hubo un pleito que empezó a principios del siglo XVII y acabó con la nueva planta, entre el Colegio de Médicos y el de Cirujanos, sobre a quién le correspondía el examen de comadres. En Castilla normalmente eran mujeres que se habían construido, que habían pasado aprendizaje de mujer a mujer, y eran las comadres, no había una titulación. Y lo que pasa es que el protomedicato, en algunos casos, a petición de la interesada y tras un examen, les daba ese título. Eso pertenece más, quizá a la parte más tradicional, historiográficamente hablando, de la historia de la medicina, que está esta historia institucional de las llegadas de... Pero tiene mucho que ver con, pues si está hablando con historia de artesanados, otra cosa son los médicos y su enseñanza universitaria, desde el siglo XIII. Hola, buenas. Muchas gracias por toda su exposición de conocimientos. Quería preguntarle, bueno, he visto ciertos paralelismos con toda la historia de la medicina en época antigua, todo esto a partir de que comience esa no separación radical entre medicina popular y científica, sino una coexistencia. Me ha recordado su cita de Juan Antonio Maragall a Galeno, cuando dice también que los seguidores del culto a Asclepio tienen infinita más fe en sus preceptos que los del médico. Y lo único es que no he terminado de entender varias cosas, ¿vale? La primera, la cuestión de que sanadores y enfermos no compartieran las mismas creencias sobre cómo se enferma y cómo se sana, etcétera, etcétera, como que dificultaría el proceso de curación. Y luego, las condenas que registradas he entendido que es contra gente que ejerce la hechicería, o mujeres que ejercen la hechicería, pero no sé si también hay procesos contra gente que decide recurrir a esas prácticas que quizás ya no son heréticas como en la Edad Media, ¿no? Pero bueno, no tengo claro del todo esta cuestión, porque claro, si los nobles también tienen a gente en su corte que tenga estas prácticas de hechicería, supongo que las personas que deciden recurrir a ella no están condenadas de ninguna manera. Y bueno, también me ha desconcertado un poco lo que ha dicho de la mujer que cura los 4 humores, ¿no? Que ha dicho que es algo plenamente galénico y bueno, hay constancia de que ya en el Corpus Hippocraticum se registra todo ello, ¿no? Y claro, me desconcierta como algo que es plenamente médico-físico
se trata y se confunde con algo sobrenatural. No he terminado de entender todo esto. Me he explicado mal, entonces. Por partes. Primero, vamos a ver, que yo haya visto, todos los procesos que he visto, ningún paciente es condenado, ni acusado de nada, a no ser que surja algo por otro lado. O sea, las que son las que lo hacen, ¿no? Los pacientes y los que atienden, ninguno tiene en principio problemas con la Inquisición. Luego, lo que he querido ver, y eso quizá contesta un par de preguntas, es esa difícil separación de lo que es empirismo de lo que es sobrenatural, porque muchas de estas mujeres recurren a la vez al uso de plantas, como puede ser la manzanilla para el dolor de estómago, lo digo por acercarnos a temas que nos pueden sonar a todos. Eso es un remedio empírico, popular, o tila para dormir, ¿vale? O sea, cómo recurren a remedios de este tipo a la vez que a cosas sobre, ¿sabes? Que de distinto tipo, de distinta forma, sobrenatural. A veces se habla explícitamente de pacto con el diablo. No es ninguno de los ejemplos que he puesto, pero las hay. Luego, los nobles recurrían a ella sin... Ya has visto, el capellán del duque de Osuna es el que está suplicando. Además, no puedes imaginarte a lo largo del proceso lo que le cuesta tanto, porque él escribía a los inquisidores acusando a estas señoras. Pero los inquisidores no le hacían caso. Y hay como unas 15 cartas. Al final consigue que, como el alcalde de Corte de Madrid es amigo suyo, porque él las llega a secuestrar para que desechifen a Ana Sanz. Entonces hay un proceso civil. Y ya al final, cuando el boticario hace este inventario, claro, no puedo contarlo, es cuando la Inquisición interviene y está todo el proceso inquisitorial, donde hay esos dos yos, por así decirlo, el empírico y el mágico creencial. Nunca sabes, porque además tampoco así, en su casa también hay acusaciones, aparte de tener todo ese laboratorio, también hay mucha gente que dice que allí entraban hombres y mujeres, o sea, como si fuera un prostíbulo. O sea, es la Celestina literaria. Lo de los 4 humores, vamos a ver, en otros trabajos míos he podido ver como, igual que ahora, eso ya entramos en otro tema, que es el de la transmisión, difusión y popularización de las ideas científicas, ¿vale? Igual que ahora lo que nos suena a los que no somos médicos de formación es la medicina científica, la medicina que se estudia ahora en las universidades, y las enfermedades que nos suenan son eso. Desde el siglo XV, no lo sé antes porque no lo he estudiado, hasta bien entrado el siglo XVIII, es el galenismo de base humoralista el que atraviesa la sociedad, por el que se entiende en general salud y enfermedad. Y por tanto, si tú quieres darte legitimidad como empírica, lo que tienes son unas píldoras que curan de los 4 humores. Más concretamente, ella está hablando de unas píldoras que curaban de morbo gálico. Concretamente. Entonces, claro, el humoralismo, por ejemplo, en el teatro del Siglo de Oro, que es como viene a ser como las series de televisión ahora, una serie de hospitales, pues tú imagínate eso, pues un sitio donde asistía todo tipo de público que se presentaba en todas partes. La medicina que se representa sobre el escenario es galenismo de base humoralista. Entonces, esas referencias por eso digo que esas referencias se tomaban de muchos lados, de lecturas orales, de la misma entorno. Es compartido culturalmente. La cultura médica barroca es galenista. Igual me he ido. Bueno, mientras llega el micro, me atrevo a añadir que la cultura es de base galenista porque los humores no solo explican la salud y la enfermedad, sino explican lo que hoy diríamos la psicología, el temperamento de una persona, por qué alguien se enamora de alguien, de forma que sirve para explicar muchas cosas, además de la... explicarlo todo. Y al 21. sigue coexistiendo. A mí me llama la atención, por ejemplo, un curandero o curandera, realmente, citaba a la gente a las 5 de la mañana en invierno, en el pueblo de la provincia de Valencia.
Claro. durante no poseen una neumonía. Ese es un tema. El otro tema que quería comentar, siempre me ha llamado mucho la atención el tema de los me ha llamado siempre mucho la atención realmente el tema de los cirujanos barberos. Me imagino que estamos hablando que es un fenómeno muy habitual de la época barroca, que está perfectamente expresado en la pintura de Adrian Brouwer, lo describe de forma magistral, y entiendo de que no se comenta sobre ellos, pero ellos no son médicos, es decir, uno que realmente cirujano barbero. No, vamos a ver, una cosa son... No es un cirujano, realmente, incluso. No, vamos a ver. La pintura distingue por el gorro lo que es un cirujano de lo que es un No. Cirujanos, pero practicaba cirugía. es que los cirujanos son algo distinto completamente a un médico. O sea, hasta el siglo XIX, no tienen nada que ver. Y una de las cosas que se encargaban los cirujanos era de afeitar. Entonces, por ejemplo, en Valencia, que es, voy a poner el ejemplo del Colegio de Cirujanos de Valencia, pues se daban licencias, había cirujanos mayores o mestres, que ellos eran los que podían hacer más cosas, por así decirlo. Otros simplemente tenían licencia para sangrar, otros tenían licencia muy poco solo para afeitar. Pero entre las funciones y obligaciones del cirujano mayor del Hospital General de Valencia hasta el siglo XVIII, era, aparte de todas las operaciones de cirugía y todo lo que tenía que hacer como cirujano, era afeitar a los enfermos. O sea, que es una cosa que para nosotros, desde un visto teológico, no, lo que pasa es que trataban un montón de enfermedades, hay un montón de escritos quirúrgicos de un nivel científico muy alto. Pero había muchos tipos de, como hasta, o sea, había clases, había cirujanos y cirujanos, ¿no? Pero compartían función. Bueno, yo voy a seguir un poco la tónica que había empezado él sobre el tema de la época contemporánea, porque yo realicé los estudios de máster en historia contemporánea aquí en esta universidad y sobre todo realicé aproximaciones hacia el curanderismo del siglo XX-XXI a través de historia oral y de la identidad femenina. Y me ha ido surgiendo sobre todo una duda principal porque yo lo que encontré a través de las entrevistas que hice, me enfoqué en la comarca del Alto Vinalopó, hice un estudio de caso en la localidad de Villena. Y sobre todo me di cuenta de que la mayoría de curanderas contaban todas con un nudo identitario en su vida que les había llevado a la obligación, incluso lo nombraban así, de convertirse en curanderas. Exactamente. Y cuando has dicho lo del tema de los procesos inquisitoriales y cómo lo redactan, porque además, claro, son juzgadas sin saber de qué van a ser juzgadas. Entonces yo tenía la duda sobre todo de si en esos procesos se puede llegar a observar algo en la trama identitaria, algún elemento mucho más íntimo que supongo que en un caso así tan público es más difícil tocar el ámbito privado de esas mujeres, por si acaso la habías encontrado o en otras fuentes que puedan llegar a tratar el tema de la intimidad. Vamos a ver, por suerte para las historiadoras, historiadores, y por desgracia para las acusadas, sí que están. Porque los interrogatorios eran terroríficos, larguísimos y volvían una vez tras otra. Entonces, en algunos casos hay procesos y procesos. Algunos más, por ejemplo, el de Mariana Álvarez, el de la mujer esta que dio vida ambulante por Cuenca, es tremendo, que además llegó a dar a luz en la cárcel, unas cosas. Y ella sí que tiene varios momentos de los identitarios, por ejemplo, cuando enferma va al hospital, donde hace esa necesidad de curar. Completamente distinto es el caso este que he puesto de la mujer de Talavera, que es una señora que la cura un fraile, dice ella, y que entonces tiene la necesidad de curar. También he visto, y ya no fuera del... Pero el proceso inquisitorial es terrible. De ahí su riqueza, que decir, porque, insiste, muchas pasan por experiencias terribles, que son las que las hacen luego pasar a... O María Sánchez de la Rosa dice, estuve enferma, un señor me curó y luego me enseñó cómo se preparaban las píldoras. O sea, eso, otras es un fraile, pero en fin... Y pues yo digo que a veces hay lo de que las curanderas es siempre madre, hija, ámbito doméstico, eso tenemos algunos trabajos sobre eso es más complejo el tema. Pero eso me encanta lo de... Y luego decirte, no sé, yo empecé estas cosas hace 30 años, porque yo estaba en un departamento de historia de la medicina,
donde la antropología médica era fundamental, se daban clases, era profesora de la Facultad de Medicina y había un trabajo obligatorio para los estudiantes de cuarto de medicina que tenían que hacer entrevistas a algún curandero, más que nada para que los futuros médicos supieran que aparte de lo que estudiaba en la facultad había otros sistemas médicos y otras formas de pensar en la sociedad cuando fueran a curar enfermos. Y eran trabajos, supongo, mucho más simples que el que tú estás, pero desde de eso, pues, con entrevistas. Y a partir de ahí fue mi interés en ver esas mismas formas que lo que tú has hecho, pero en el pasado, o sea, básicamente. El problema es que estas mujeres, ¿sabes?, dejan poco rastro, pero son importantes, son centros y como ahora siguen existiendo. No sé, mucha gente me ha pasado lo del ENFIT, eso sigue existiendo, pues, y ese sí que se transmite de madre a hija, normalmente el Jueves Santo, poder curar con el ENFIT, pero eso en toda la Ribera es habitual, sigue siéndolo. Estas prácticas tampoco distan mucho. Muchas veces lo que pasa, y eso está estudiado por los estudios de la Inquisición, como las delaciones, acusaciones eran por envidias o corresponden a otras cosas. Algunas sí que eran y se lo creían, brujas y se lo creían, pero otras muchas no, otras eran mujeres que sanaban. Y por una serie de cosas, como es el caso de María Sánchez de la Rosa, que se empeñó en no darle las píldoras a Ana Sanz, es acusada, ¿sabes? Eso es lo que llegas a la conclusión. Pero bueno, hemos visto 300 procesos, he puesto solo un poquito, hay mucho más. Porque en algún momento ha existido en los procesos que te has ido encontrando mujeres que han reincidido, en el sentido de que yo, Sí. por ejemplo, encontré que había una clasificación incluso de curanderas mayor, curanderas menores, aquellas que incluso ejercen de maestras de curanderas, por si acaso a lo mejor incluso el propio proceso judicial se había convertido en un eje que le había llevado a convertirse a curandera mayor Sí, y a sí. llevar a... No hay clasificaciones entre ellas, pero por ejemplo, María Sánchez de la Rosa es el segundo que llevaba por el mismo tema. Más- Yo tenía una pregunta sobre las causas que llevaban a denunciar a estas mujeres. ¿Era realmente por acusaciones de herejía o brujería o tenían claramente otras intenciones? Como por ejemplo, al ser mujeres y estar actuando en un espacio que no les correspondía. Y vinculado con esto, ¿era habitual encontrar también acusaciones a hombres por las mismas razones? Hay acusaciones, las causas, que esas no aparecen claramente, pero por las testificales se puede intuir, hay de todo. De todo, quiero decir, de todo. Incluso hay una por ejemplo, lo digo para los extremos, ¿no? O sea, desde una que realmente estaba haciendo brujería, como podía ser la berberisca, a un señor que va a la Inquisición y acusa a su mujer y a su suegra que lo están hechizando. Entonces, las dos han confabulado contra él y lo tienen hechizado. Y el mismo tribunal le dice, señor, vaya usted a su casa. O sea, así, ahí se acaba el proceso, ¿eh? Lo digo porque hay de todo. Otro, por ejemplo, que también es de ese estilo, que acusa a su suegra de hechizarlo y entonces al final lo que hay una intervención de un médico porque el hombre está loco, es un boticario que tiene ataques de locura, o sea, es terrible, pero ahí se ve muy bien porque ahí sí que está toda la explicación del enfermo de su propia enfermedad, por ejemplo. Y también es un proceso que es muy cortito porque no hay proceso, o sea que... a ver si me ayudas un poco. O sea, las causas son de todo. Luego, hombres, sí, menos, pero hay. Lo que pasa es que aquí no he hablado de los hombres, pero ya... Hay un caso que también lo publicamos Carolina y yo, que es un profesor de latín y gramática, que además es de Valencia. Su hermano es médico y es profesor de la Facultad de Medicina de Valencia. O sea, él pertenece a una familia muy bien. Lo que pasa es que se va en un momento dado, se va de la ciudad, viaja por ahí y acaba en un pueblo cercano a Madrid. Y allí empieza a curar con hierbas. Y es acusado, pero cura realmente. Entonces todo el mundo empieza a ir a que lo cure él. Y entonces lo acusan en la Inquisición ni más ni menos que el médico del pueblo. Por pacto con el diablo. Dicen incluso que tiene un anillo, bueno, una cosa. Entonces hay de todo tipo. Hombres hay menos, pero ya he dicho, quizás una explicación explicación A, tienen acceso a formación reglada, cosa que no. B, esa propia, o sea, todas las habilidades domésticas de la formación femenina habitual, que como he dicho, de lavar, planchar, tienes mayor acceso luego a realizar la misma cocina, todo eso a preparar, ¿sabes? O una mezcla de las dos.
Pero, hombres hay bastantes también, ¿eh? Gracias. ¿Más cuestiones? Miquel. Ah, perdón. No sé por qué. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo te quería preguntar por un aspecto concreto que es, bueno, todas las curanderas, o los casos de curanderas que has mostrado, 2 son esclavas. Y no es la primera vez que escucho, en mi investigación lo he visto, pero también en otras investigaciones sobre esclavitud, esta relación de que los esclavos también ejercen como curanderos o como médicos. Entonces, si vosotras en vuestra investigación, no sé, me puedes decir algo más de esta relación y también en qué dice o si encontráis información sobre la circulación de conocimientos o prácticas desde los orígenes de estos esclavos y si entran dentro de esta cosmovisión, ¿no?, de la que has hablado, y también en este sentido en relación con la religión, porque sí, son esclavos iberistas que se han convertido al cristianismo, pero antes de convertirse ejercían como esto, era una condición necesaria, si podías decir. La verdad, a ver, voy a ser muy sincera, no te puedo responder bien. He puesto por casualidad 2 esclavas, hay de todo, pero en la actualidad Caroline está trabajando con esclavos. Entonces es un proyecto actual, está en el King's College, en un gran proyecto que es Race and Medicine, y entonces se está viendo a partir de procesos inquisitoriales, sobre todo con esclavos y gente todos exactamente las preguntas que me has hecho, ¿vale? O sea, te digo, soy sincera, o sea, casualidad he tomado 2 esclavas pues porque quizá eran así para lo que quería transmitir, pero no es que haya más esclavas, hay esclavas, hay de todo, ¿eh? O sea, no hay un estereotipo. El caso de esclavas, pues sí, entonces, lo que sí que se ha estudiado muy bien en México es ese tema. En el ámbito, con la Inquisición mexicana sí que se ha estudiado muy bien. Y ella está trabajando ahora, por ejemplo, sobre todo con procesos de Canarias, que es por la llegada, ha ido por aquí, y eso pregunta esa de si hay en los que yo he visto, no hay nada de su ascendencia, nada, al revés, o por lo menos, siempre son cosas muy ya asentadas en la cosmovisión del Madrid barroco, estas 2 ejemplos que he puesto, ¿eh? ¿Vale? Nada, voy a ser muy rápido. Primero, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. La verdad que tenía muchas preguntas, pero solamente 2 cosas muy rápidas. Y con perdón por pasar del aspecto cultural quizá al aspecto más institucional, pero es que se me ha quedado un poco la curiosidad de saber luego esos procesos que cómo terminan, si son absueltas al final. Nadie ¿no? me lo había preguntado hasta ahora. Es que se me ha quedado un poco raro, porque también saber pensaba, si son más o menos... penas levísimas. Claro, eso Levísimas. O sea, muchos además llegan, o sea, hay bastantes de los que son acusaciones y no llegan a ningún lado. Y otras cuando sí que son condenadas a destierro de 2 meses, o sea, al lado de lo que era espirituales, me imagino, de eso, ¿no? O a procuración de ley en esos casos. Algunas, pero al lado de lo que es la Inquisición, nada. Y otra cosa... Todo eso poniéndolo en contexto, quiere decir que tampoco es que sean cosas agradables, pero quiere decir que no son grandes penas, ni a ellas ni a ellos. Sí, lo sospechaba, pero una cosa sobre todo que creo que va a relacionar un poco con eso. En la mayoría de los casos que suceden, que evidentemente van mucho más allá de lo que poco que nos has expuesto aquí en esta presentación, la mayoría de las veces, si te has podido percatar, ¿quién delataba a esas personas? ¿De dónde procede? Porque la mayoría de las veces supongo que podía haber intereses cruzados que no necesariamente iban en la dirección del hechicerismo. Vecinos, vecinas. O pacientes. Claro, que no se habían curado. Exacto, o sea, lo más habitual es vecinos, vecinas, pacientes. Es lo que ¿Y el marco cronológico hasta cuándo llegaron? Hasta aprox 1730. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues antes de cerrar me voy a permitir el privilegio de la presentadora y preguntarte, bueno, yo tenía más cosas anotadas, una la ha suscitado Michele, que era qué papel desempeña el éxito o el fracaso terapéutico en la puesta en marcha de mecanismos, porque tú nos has venido mostrando cómo en la época moderna, si resulta que yo me encuentro mal, yo puedo llamar al cura porque presumo estar endemoniada para que me exorcice, puedo llamar al médico, puedo llamar
al curandero, curandera, puedo hacer una cosa de esas y si no me funciona recurrir a la otra y si no recurrir a la siguiente, y esas distintas, digamos, esos distintos diagnósticos y remedios aplicados, pues pueden producir un efecto u otro. Entonces, cuando las cosas, sospechaba eso, ¿no? Que bueno, que todo está bien mientras rinda los efectos. Al fin y al cabo, yo lo que quiero es curarme, me da igual que me echen un saumerio, que me impongan manos o que me hagan beber algo. La cuestión es curarme. Entonces, el éxito y el fracaso, ¿qué papel eso que tenía? Aunque un poco lo ha suscitado ya Miquel. Y la otra cuestión que se me pasaba por la cabeza era, me pareció especialmente interesante cómo has desmontado esa visión dicotómica. Nos gusta mucho pensar en dicotomías, eso de, bueno, pues la medicina oficial es para quienes tienen dinero para pagarla y los pobres recurren a la medicina empírica. Ya nos has demostrado que no es así en absoluto, que hay cruces, ¿no? Y tampoco la dicotomía de los hombres se forman en las instituciones y las mujeres reciben los saberes de sus madres, etcétera, pues sí, pero no siempre. Entonces te iba a preguntar si hay alguna evidencia de hijas o sobrinas, es decir, mujeres muy próximas por relaciones familiares estrechas a médicos, boticarios o cirujanos, que reciban de ellos algún tipo de instrucción, porque hay un trabajo, pero es algo completamente distinto, de Jana Pomata sobre las hijas de los médicos, pero las hijas de los médicos que escriben textos en defensa de la capacidad de las mujeres, esa conexión, ¿no?, entre la querella de las mujeres y la medicina por el lado de esas experiencias compartidas, pero esto es algo distinto, ¿no? Entonces, un poco las dos cuestiones. Pues vamos a ver, la primera, evidentemente, eso es precisamente, o sea, ese itinerario terapéutico. Tú vas y yo creo que además eso es pensar en nosotros mismos. O sea, no hace falta tener, o sea, recurres a una cosa, no va y vas a otra y tratas de lo que sea. O sea, es humano. O sea, eso pertenece igual que, pues eso, por eso la salud y la enfermedad es que es cotidiano, o sea, pasa todos los días. Entonces, ahí vas y que no depende todo, eres listo y vas al médico, eres tonto y vas a un curandero, ahora también, o sea, eso es lo que es estudiar desde el pluralismo médico. El segundo tema. Vamos a ver, por ejemplo, María Sánchez de la Rosa es de familia de boticarios. No lo sé, quiero decir, habría que, el problema es que hay procesos, hay muchos procesos, hay muchas cosas, pero no todos tienen toda la información que te gustaría. Entonces, pues para la formación, el discurso de vida es espectacular, porque además te cuenta la familia y cosas así. No lo sé, yo no me he encontrado, por ejemplo, de familias de médicos no me he encontrado este tipo de mujeres, Otros hombres sí, por ejemplo, hombre que el hermano es médico, profesor de aquí de medicina, sí. No lo sé, tampoco es un trabajo cerrado ahora, sino que he ido viendo, entonces, otra cosa, no he hecho tampoco, me lo he planteado, por así decirlo, como acumulativo, quiero decir, hacer, sino que de momento son con problemas, con temas, entonces, de todos los procesos que he visto, ir cogiendo de cada parte lo que me ha interesado. Supongo que un estudio más general y sistemático de todos permitiría, que está por hacer, igual lo haré, contestar ese tipo de preguntas. Pero sí, algunos sí que tenían relaciones directas con... Por ejemplo, boticarios hay muchos, cirujanos y médicos son lo que... Mujeres no. Mujeres de cirujanos también hay algunas. O sea, sí. Y muchas de estas mujeres, muchas, trabajaban sistemáticamente con médicos y con cirujanos. No solo a través de la Inquisición, porque hay otras fuentes. Por ejemplo, en textos médicos quirúrgicos, no, exactamente más, textos quirúrgicos del 17, muchos cirujanos narran experiencias suyas, aparte de todo el discurso teórico y de cómo curar una herida y todo eso, aparecen experiencias propias. Entonces, en esos textos tengo recogidas bastantes mujeres que hacían prácticas empíricas. Y ellos las relatan. Por ejemplo, una mujer en Madrid que curaba lamparones y que iba muchísima gente a su casa para que los curaba. Entonces el cirujano cuenta que era tan famosa y todo el mundo hablaba de ella que se va un día a su casa para ver qué es lo que hacía, porque realmente los curaba. Entonces es todo un mundo muy complejo. Pues aparte de eso, pues hay muchos tipos de curaciones y sanaciones. Aquí he estado hablando de un tema muy concreto, el tema del curanderismo. Hay una parte totalmente permitida, yo que trabajaban y pasaban visita junto con el médico, el cirujano, en algunos casos.
O si te rompías un hueso, a quien ibas era a un experto en componer huesos. O sea, no se te ocurre ir al médico que te lo hiciera. Yo que sé que es más complicado el tema. Bueno, pues sí, si no hay ninguna cuestión más, creo que ya hemos exprimido a Mariluz suficientemente esta tarde y bueno, pues cierro la sesión pues agradeciéndole de nuevo su presencia en esta casa, el compartir su saber y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima, encantada. Gracias.